Stellantis and You Vigo. Más de 6.000 metros a su disposición. Peugeot, Citroën, Opel y DS, todas las marcas en el mismo lugar. Los últimos modelos y lanzamientos, consúltenos. Somos sus proveedores en movilidad. Además, descubra nuestros servicios de mantenimiento y revisión. Nos tomamos muy en serio su seguridad. Disponemos de más de 3.000 metros para atender su vehículo como se merece. Le esperamos en Avenida de Madrid 193, Vigo. Inaga Homologaciones y Proyectos. ¿No vas de serie? En Inaga estamos especializados en homologar tu vehículo. Pídenos presupuesto sin compromiso porque nosotros lo legalizamos. Tuning, competición, todoterreno y 4x4, motos y quads, coches clásicos e históricos y también remolques, autocaravanas y vehículos industriales y agrícolas. No te la juegues, olvídate de problemas en controles e ITVs y homologa tu coche. Más info en inaga.es. Todo el año pagando cuotas para comprarte el coche soñado. Esto ya no se lleva. Lo inteligente es el renting. En Redmover tienes la opción de renting más flexible para empresas y particulares. Más información en redmover.es. Redmover, el renting inteligente. Stellantis and You Vigo patrocina esta sección. Continuamos en CDRAS y lo hacemos ahora en modo, vamos a decir, revolución industrial, porque durante todas las épocas las revoluciones industriales han ido pues cambiando y generando cosas y sobre todo generando dudas y también generando riqueza para muchos. Entonces ahora estamos en una revolución industrial que pasa por la electromovilidad, por el reciclaje, por todo esto nuevo, estos temas nuevos que en los últimos años nos vienen acompañando y que ahora nos damos cuenta de que realmente no queríamos creerlo, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, las compañías de seguros pues quieren aprovechar ese input del reciclaje pues para ganar más dinero. Porque, para que nos entendamos, nos quieren sustituir, por ejemplo, a lo mejor un parabrisas usado en nuestro vehículo. En vez de ponernos uno nuevo, cuando tenemos un siniestro, pues nos ponen uno usado. Y la ley pues los está semi-amparando. Don Felipe Viso, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio, y a todos tus oyentes. Bueno, Felipe, vaya lío que tenemos encima, porque al final el reciclaje o barra desguace nos va o nos puede originar problemas. Sí, esto ha sido un gran gol desde nuestro punto de vista que le han metido a la gente en Europa, a la directiva, a través del CEO de Frank Sommerfield, que es responsable de Allianz para Europa, y han hecho un informe donde hablan de reciclaje de piezas ecológicas, marcas blancas, etcétera, etcétera, con el fin de que ellos, las compañías de seguros, puedan abaratar sus reparaciones. Es decir, la barbaridad es tan grande que lo que han conseguido vender es que si nos da un golpe y tenemos una defensa, una puerta o una óptica y nuestro coche sufre daño en esa pieza, la compañía pueda llegar a estar autorizada a poner una pieza, ¿vale?, reciclada, es decir, no con la misma garantía que tiene de origen, sino con mucha menos garantía. Como tú bien comentabas, además, el tema de los parabrisas. A nosotros nos parece una barbaridad. Y todo vendiendo el tema ecológico, Antonio. Claro, bueno, vamos a ver. Tenemos que distinguir entre desguace, ¿vale? Parabrisas de desguace, porque parabrisas recuperados no hay. Y, por ejemplo, un alternador o otra pieza mecánica del coche de desguace o recuperada en una factoría, que también pasa. Entonces, yo, digamos, de una pieza recuperada en una factoría, que por eso se llama recuperada, pues me lo puedo creer. Ahora una pieza de desguace, una defensa de desguace que va a nuestro taller allí a cogerla, pues yo, la verdad, por ejemplo, una defensa ha perdido toda su elasticidad, por así decirlo. Es tal cual. Y no hay más interpretación. Es más, tenemos que irnos a los canales de distribución desde los oficiales y como mucho a las marcas blancas. Si un servicio oficial, que ya lo vienen haciendo, tú tienes un problema con una caja de cambios, ellos te pueden vender una caja de cambios reciclada. Es decir, el servicio oficial recoge cajas estropeadas y ellos en origen las reparan y dan la misma garantía que una pieza nueva a estrenar. Vale, te lo compro. La barbaridad que han conseguido ahora mismo las compañías de seguros, sobre todo estos señores de Allianz, es que nos pretendan meter
piezas, como bien dices tú, desde un desguace. Es decir, aquí lo único que se pretende es economía de costes de las compañías de seguros a costa de nuestro patrimonio. Es una auténtica barbaridad. ¿Y esto qué pasa? No hay manera de, bueno, sí, hay manera de ir al juzgado y todo lo demás, pero esta ley no hay manera de que le pongan, por ejemplo, freno o coto en Europa, como otras que están allí, que no se mueven tampoco, hay que decirlo. Bueno, no es una ley, es una directiva europea que lo que pretende es introducir una forma de trabajo en el mundo asegurador y en la recuperación de las piezas en teoría se vende el tema ecológico, ¿no? Que hoy en día se le hincha la boca a los políticos de algo que nos está costando a Europa una fortuna, ¿vale? No voy a entrar en el mundo de la automoción, pero creo que todos los que tenemos un mínimo de inquietud sabemos que nuestra ecología nos está hundiendo directamente. Pero sobre el tema que nos está ocupando pues es un problema tan grave como que se pretenda, Antonio, y esto no puede ser, que se nos ponga un parabrisas que no tiene la garantía de origen. No puede ser, porque mi patrimonio, y habrá que pelearlo con cada caso, ante la justicia, pedir el resarcimiento que yo tengo de mi patrimonio. Es decir, una cosa es que se puede hacer una directiva y otra cosa es, si yo tenía una pieza nueva, ¿por qué tengo que tener una que tiene menos valor? Entonces, demostrar caso a caso, y habrá que hacerlo así, pelearlo y defenderlo, que no me están dando la misma garantía ni la misma pieza. Es decir, yo pierdo en mi patrimonio y lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, por mucha directiva que haya, es la pérdida de mi patrimonio. A mí me tienen que dejarlo por lo menos igual que lo tenía antes. Claro, ahora que hablas de eso, de que no se puede permitir, justamente estos pasados días salía una sentencia de unos juzgados de Vigo, que creo que es una sentencia vuestra, Correcto. de una indemnización que querían despachar al perjudicado con 1.000 y algo euros y al final habéis conseguido casi 10.000. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, este es el ejemplo claro y además has acertado donde la compañía de seguros, porque la gente que nos está escuchando, Antonio, tiene que saberlo, le vino el perito de su propia compañía cuando le habían dado un golpazo. Y su propia compañía le decía al del taller que tenía que hacerlo con unas determinadas piezas, es decir, desguaces y marcas blancas, porque si no le declaraban el coche siniestro total. Es decir, quien te tiene que defender es quien primero te viene amenazando. Amenaza con la pérdida total del vehículo, con la falta de información, porque no le dice que hay un convenio entre compañías de seguros. ¿Vale? Eso no Claro, se dice. Lo que se el dice, famoso, Antonio, el famoso convenio. efectivamente, que tanto daño está haciendo a tres factores. Primero, a nosotros, los ciudadanos de a pie, que no nos informan y nos quitan nuestro patrimonio. Segundo, a todos los talleres, porque los talleres, cada vez que hay un vehículo que se va a un desguace, es una pérdida de trabajo. Y tercero, a la calidad de las reparaciones, porque con esto las compañías de seguros están consiguiendo que sean reparaciones donde nuestro vehículo el día de mañana no va a tener el valor que tendría que tener. Entonces, volviendo sobre esta sentencia, lo que le pasó a este cliente, bien asesorado por nosotros, porque ya nos conocía, cuando le dicen en el taller, mira, la compañía pretende esto, búscate la vida, nos contrató, se hizo lo que se tenía que hacer, que era hacer una valoración real de los daños, en lo cual el perito contrario tampoco lo discutió. Bueno, el perito contrario, que es el propio perito de nuestro cliente, que fue al Claro. juzgado, a defender los intereses de la compañía contraria, que esto es lo más grave que puede haber, Antonio. Es decir, O la sea, compañía contraria, la nuestro culpable, propio perito va de testigo, por así decirlo, de la compañía contraria. tal cual. Esto es el día a día de El mundo compensato. al revés. Vamos. El mundo al revés. Y el problema es que la gente me dice, no, pero si mi compañía me dice, yo digo, por favor, lo que te diga tu compañía tiene que pasarse en el pilar básico de cualquier información, la veracidad. Si yo no te cuento que tengo un convenio donde yo no recobro lo que te voy a pagar de la reparación, yo tengo un interés en que la peritación no sea acorde al daño que te han ocasionado. Y esto es la base de esta sentencia. A este cliente se le pusieron las piezas originales, sin más. No hay más, es las piezas originales. El taller, evidentemente, que ya no estaba en ese taller, que era cómplice de la compañía, porque no le informó al cliente, se tuvo que ir a otro taller, se reparó y hoy en día nuestro cliente anda con su coche como tenía que haber sido. Y además, no más, tuvo un vehículo de sustitución, porque, claro, ¿quién le privó de estar con el bien? La compañía de seguros. ¿Quién no le puso el dinero? La compañía de seguros. Entonces, tiene las piezas como las tenía y anduvo con un vehículo de sustitución porque no podía ser de otra forma.
Bueno, y viendo todo esto, Felipe, ¿qué recomendación hacéis desde Compensator ante esto? Por ejemplo, si yo tengo un siniestro, llevo el coche a mi taller, que encima casi siempre es mi taller de confianza, y me encuentro que a lo mejor el señor del taller me sopla, oye, que tengo que ir a Desguaces Manolito a buscar el parabrisas que te voy a poner. ¿Qué Pues la hace ante gente, eso? pues Antonio, la gente, tenemos que cambiar nuestra forma de ser en España y aprender a defender y pelear por las cosas. Entonces, lo primero, asesorarse con profesionales, profesionales dedicados a esto. A mí cada vez que me viene un cliente y me dice que tiene un abogado en la familia, yo ya tiemblo, yo digo, ya la armamos. Ese señor no tenía que ser abogado, se tenía que ser magistrado del Supremo, porque si sabe de todo, estamos apañados. Entonces, que se vaya a empresas como Compensator, especializados que saben de lo que están hablando y saben lo que hay que hacer para ponerte los medios y defenderte. Y que muchas veces los costes van a ser asumidos por tu propia compañía, porque hay dentro de nuestra compañía una cobertura para coger abogado de libre designación. Y si no te lo cubre todo, te lo va a cubrir casi todo, pero tú has podido defender tus derechos. Y la gente tiene que cambiar y entender que lo que no están haciendo es defender su patrimonio, porque si mi coche le ponen piezas, como estamos hablando ahora, de desguace, recuperadas, la traviesa no la sustituyen, sino simplemente se enderece, mañana mi coche por cualquier golpecito se va a arrugar por todos lados. Y esto está Claro, pasando demasiadas veces. Además hay otra connotación, Antonio, que no hemos comentado, que es que las compañías de seguros luego te van a decir que es que no tienes derecho a una indemnización por lesiones porque el golpe fue leve. Y esta barbaridad está pasando 1 de cada 10 accidentes. claro. Y encima hay otro tema, y ya con esto terminamos este capítulo, que después yo vuelvo a tener otro siniestro y me tienen que valorar el coche y me dicen, ah, esto está mal reparado, esto no. Y el valor Sí, también baja, ¿no? O sea, lamentablemente. sí, sí. Bueno, tenemos un caso muy simpático de un pobre chico joven que tiene un BMW, un Serie 3, le da un fuerte golpe y entonces la compañía de seguros le deprecia el valor de mercado, según ellos, porque a todo esto no ni siquiera coincide con el valor real del mercado, sino según las tablas Gamban, y entonces le deprecian porque el vehículo había sido reparado en las ópticas, la aleta y todo, con piezas de marca blanca. Esto es brutal, brutal, Antonio. Y esto ha pasado y esto es un hecho real. Bueno, y son piezas que ellos mismos han Han puesto, a lo autorizado. mejor otra vez, han autorizado y han pagado esas piezas de... Bueno, pues nos quedamos con esto y nos quedamos sobre todo pensando en la seguridad, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa sobre todo esto es, porque si es un fallo eléctrico que da, pues no pasa nada, pero cuando es seguridad y sobre todo los parabrisas, ¿no? Que con todos esos sistemas de cámaras y sistemas HADAS, ¿no? De ayudas al conductor que llevan ahora mismo todos los parabrisas, pues es lo que me preocupa, que no funcione correctamente y que tengamos un percance. Después, ¿quién es el responsable de eso? Pues sí, Antonio, y además, como hemos comentado alguna vez contigo, ya ha habido un caso hace 2 años de un futbolista que se le reventó la llanta y lo primero que hicieron fue lincharlo porque decían que era un exceso de velocidad, cuando esa llanta había sido peritada por su compañía de seguros, mandada a reparar, ¿vale? Y el futbolista lo único que hizo fue subirse a un coche y a 100, 110, que luego se demostró que no había exceso de velocidad, la llanta reventó. ¿Y quién lo hizo? La compañía de seguros. ¿Y contra quién fueron? Contra el taller, porque el taller es cómplice de hacer reparaciones que no tiene que hacer y tiene que poner los pies en algún sitio, es decir, hasta aquí hemos llegado. Plantarse. Tiene que plantarse. Y la recomendación, si no, servicios oficiales. Yo creo que Correcto. será lo mejor. Bueno, hay grandes profesionales que han sido además casi todos, han trabajado en el servicio oficial, que también nos pueden dar garantía, pero lo que tenemos que tener es un taller de confianza y de un gran profesional. Me da Y igual que sea que nos un cuente servicio oficial o si... no, efectivamente. Lo importante es que nos cuente si nos ponen nuevo o nos mandan a buscar a Desguacer Manolo el parabrisas. Eso es lo Totalmente de importante. acuerdo, Pues totalmente don de acuerdo. Felipe Viso, un placer como siempre y seguiremos hablando de más cosas porque el año está arrancando fuerte. Un Pues sí, abrazo. como siempre, igualmente. Un saludo a todos. Pues estamos aquí en CDRAS de nuevo y hoy en nuestra polémica puesta encima de la mesa de los problemas entre aseguradoras, asegurados, accidentes y demás, hoy le toca el turno a los ciclistas, porque cada vez son más los ciclistas, tanto en competición como, por supuesto, pues en los ratos de ocio que salen a disfrutar de la bicicleta, que cuando tienen un problema, pues vienen más problemas.
Don Felipe Viso, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Oye, que las bicicletas no son para el verano, o son para el verano, o no sé para cuándo son, pero la gente ahora anda en bicicleta muchísimo. No solo en el aspecto deportivo, sino también en el aspecto ocio. Sí, Y están creciendo los problemas de los ciclistas con aseguradoras y demás. Nos pasabas un dato desde Compensator, eh, casi un 200%. Cuéntanos. sí. Nuestra incidencia, es decir, la cantidad de gente del sector de la bicicleta que nos está contratando, pues, nos ha aumentado un 200% en ese año 2023 cerrado, ¿no? Y ya hemos arrancado el año 2024 con varias incidencias. Nos preocupa además, sobre todo la indefensión que tienen los ciclistas, ¿no? Primero porque en su desconocimiento, cuando un ciclista tiene un accidente, lo primero que hace es ir al abogado de la familia, al conocido, al abogado de la empresa, y las compañías de seguros se mueren de la risa, ¿no? Les encanta. Primero porque lo que están haciendo en demasiadas ocasiones es dejan a la víctima, es decir, al ciclista al cual lo han tirado un coche y que el responsable del accidente ha cometido un accidente, pero ha dado su conformidad de que él era responsable. Pues la aseguradora no le da la asistencia sanitaria, Antonio, y esto es gravísimo. ¿Por qué? ¿Qué hacen? No, que vaya a la seguridad social. La seguridad social todos sabemos cómo funciona. Si tienes una urgencia de roto, sí que te va a atender. Pero a partir de ahí, bueno, venga usted dentro de 2 meses o 3 meses. Si tiene que usted hacer rehabilitación, nada, porque como la rehabilitación también pues está como está y dentro de 45 días, entonces la aseguradora luego no te va a pagar nada porque no se dio tratamiento curativo. Y esto no te lo dicen, esto se calla. Y además hemos tenido varias ocasiones, bueno, varias no, en todas las ocasiones los daños de la bicicleta han sido muy mal valorados. Es más, a un señor con una bicicleta de carbono, creo que costaba 12.000 euros la bicicleta, ¿vale? Que le dieron, reventaron la llanta trasera, quedó retorcida, rascada, todo, le dijeron que no, que aquí le hacían una depreciación y le pagaban el 40% menos de lo que vale el cuadro. Y Ahora, los, perdóname, Felipe, ahora ya son también especialistas en bicicletas de carbono, muchos sí, peritos, o sí, sea, sí, sí. a la ligera. Son sobre todo especialistas en depreciar, ¿no? Es decir, tú tienes un producto que es carísimo, ¿vale? Que además la gente que va en bicicleta en carretera es que de verdad son gente que cuidan porque saben que es súper Ya. importante la grasa, que todo gire perfecto, porque ganan muchísimo y dan cantidad de pedaladas para hacer. Hoy en día además las medias están subiendo. Bueno, pues vamos a los hechos, que deprecian todo y no dan asistencia sanitaria. Cuando tuvimos un Pero caso muy... perdóname otro inciso. En los coches tenemos el problema que van al librito azul para esas Sí, tasaciones. El asunto de sí. las bicicletas que lo dicen ellos porque sí, tabla del 8. ¿Cómo hacen? Bueno, O lo que sea, está... en qué se Sí. basan para decir, no, te doy un 60% menos? Bueno, lo que se hace normalmente, la práctica que hemos estado observando es ellos piden el presupuesto a la tienda donde el cliente ha llevado, la víctima ha llevado su bicicleta. Este señor hace una referencia de todas las piezas que son y el perito saca el lápiz de la oreja y empieza a depreciar. Se lo pasa a la compañía de seguros y a lo mejor el tramitador vuelve a sacarle otro tanto por ciento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le llega al final al ciclista? Víctima. Porque no hay que olvidarse una cosa. Eres una víctima. Tu vida se ha transformado y de repente la compañía de seguros, ¿vale? Intenta sacar beneficio, lucro, para luego presumir de lo que van a presumir dentro de poco, de los macrobeneficios. A ese ciclista no le dan la asistencia sanitaria y su bici le intentan robar, porque no tiene otro término. Para ellos es valorar, para mí es robar. ¿No? Dejar de pagar no es dejar de pagar, es robar. Cuando lo haces de forma dominante, es decir, tú eres el que tienes el dinero y eres el que debes de ejercer. Pero bueno, sin entrar en ese robo o valoración, es una práctica que están haciendo constantemente. Sobre el equipamiento, es decir, los cascos, las cazadoras, todo lo que lleva la gente, pasa exactamente lo mismo. Pero te pones, Antonio, lo más grave es cómo se está malvalorando las lesiones de los ciclistas. Tenemos uno que se cayó, dio no sé cuántas vueltas de campana y al final el tío tenía todos rascazos. Efectivamente, solo tenía rascazos. Bueno, pues la compañía de seguro le dijo que como solo tenía rascazos y no tenía ni un esguince ni tenía nada, pues con 2 días ya estaba curadito, ¿no?
Mientras el señor no pudo ni coger la bicicleta durante un mes y pico por los golpes que tenía, hematomas y todo, la compañía de seguros dijo, con 2 días ya estaba. ¿Quién lo dijo? Su perito. ¿Y qué es el perito? Pues perito médico es exactamente lo mismo. Un señor que trabaja para la aseguradora para mal pagar las víctimas. Y esto la gente no acaba de entender. Entonces, Claro. es muy grave. Y luego tenemos uno muy curioso, ¿no? Este señor está compitiendo en una prueba federada y uno de los que estaba grabando decide a la salida de una curva detenerse. Llega con su bicicleta y no tiene margen de esquivar a ese señor que comete una infracción. Bueno, pues le dicen que nada, que eso tiene que comer él porque, lógicamente, ha golpeado por atrás al vehículo que se ha detenido a la salida de una curva. Bueno, esto es la realidad, Antonio. O sea, el ciclista ahora mismo, para las compañías de seguros, es una lacra. Hay que pagarles poco porque nos sacan mucho dinero y además tienen lesiones graves, sus bicicletas cuestan mucho dinero, con lo cual hay que intentar mal pagarles. Y esto cada vez es más grave, ¿eh? Bueno, unas lesiones graves que prácticamente es como un atropello de un peatón. ¿Y están actuando igual con los peatones o no? Porque prácticamente bicicleta aparte, el resto, un ciclista no va protegido como un motorista. Entonces prácticamente yo hago un símil, ¿no? Ciclista Sí, peatón sí, y están ahí, ¿no? Con los sí. peatones hacen lo mismo también. Bueno, hay como 3. Has cogido un buen dato y vamos a meter también la gente que va en los patinetes, ¿no? Son muy vulnerables y, por desgracia, gente normalmente muy mal informada. Entonces, las aseguradoras, pues por desgracia, una vez más, vuelven a abusar, ¿no? Lo primero que hacen es dejarles sin asistencia sanitaria, ¿no? O si les mandan a la asistencia sanitaria, son a centros muy controlados donde a ese centro le malpagan la asistencia sanitaria y, por lo tanto, la información y el tiempo de curación va a ser el mínimo. Es más, yo le invito a todos los que seáis víctimas a pedir al centro donde la compañía os ha desviado que le pidáis el informe de cada vez que vais al médico. Y os van a decir, no, ya se lo enviamos a la compañía. ¿Cómo que a la compañía? ¿Quién es la El víctima? ¿Quién enfermo, es? claro. Efectivamente. Entonces, yo tengo derecho a que Es me lo como den. el coche, la factura de reparación es lo mismo. Antonio, lo mismo. ¿Y por qué es Somos ocultismo? Porque ¿Por somos qué es ocultismo? piezas, Felipe, somos unas Efectivamente. piezas del sistema, del mal sistema, ¿no? Sí, sí, Es, y además, bueno, hay que incidir en lo de la famosa demanda también por parte de los médicos en Europa, ¿no? Del abuso de las compañías de seguros. también, Controlan lo sí, que escriben, no les claro. dejan decir, "Oh, bueno, esto es agudo". ¿Qué es agudo? Pues algo que ha provocado por un golpe. No, nada. Hay que poner eso nada. Las resonancias, cómo se controlan también los informes de las resonancias. Hay demasiada influencia en el mundo asegurador, Antonio. Es muy grave. Bueno, pues ante la duda compensator.es, que es lo que hay, ¿no? Y menos mal, ¿no? Que quedan gabinetes jurídicos como el vuestro para especializado en estos asuntos, solamente en estos asuntos, que yo siempre digo que Felipe Viso es CEO de Compensator y, y que no lleva eso, pues separaciones, derechos de familia, temas penales, no, llevan tráfico. Pero sobre todo llevan los problemas de los asegurados, que es en el fondo es lo que hay. El asegurado es el damnificado en todos los sectores. Ahora hablamos de bicicletas, hablamos de patinetes, hablamos de peatones y lo raro y lo que me sigue pues causando, ¿no? Causando incluso enfado es ese asunto de que valoran por la ley del 14, sacan el lápiz menos 14, menos un 20%. Y aún después, cuando llega el expediente del perito, que también está súper supuestamente manipulado, llega allí el expediente y el de turno que está allí, pues la señorita que está allí dice, pues vamos a quitar otro 10% más. Y al final, la necesidad muchas veces obliga al asegurado a trincar lo primero que le dan, que eso es el grave error, ¿no? Eso es lo que tenemos que incidir, que nunca cojan la primera opción, que contacten con Compensator otras empresas especializadas, porque un poco los derechos van a estar mejor representados, ¿no? Porque si cogen la primera opción, seguramente que están palmando dinero, pero lo más importante, están palmando derechos, sobre todo en su recuperación médica, ¿no? Correcto, y además, simplemente por incidir un poco en lo que estás comentando, dentro de la demanda que hay en la Comisión Europea, una de las cosas que se habla es la dependencia de los peritos.
Es decir, en vez de ser un grupo independiente que podría estar en una agrupación y que fuese una agrupación que por fila o lo que sea, va dejando que perite cada perito a determinadas compañías de seguros y sea rotativo, ¿no? Los peritos son de la compañía de seguros y con lo cual prácticamente el 80, el 90 o el 100% de la facturación depende de la compañía de seguros, con lo cual el pobre perito no puede ejercer lo que de verdad sería. Y hablando con ellos, de verdad que es muy grave la dependencia económica que tienen y cómo las compañías de seguros les pisan la cabeza. Desde luego que sí. Pues don Felipe Viso, seguiremos dando pedal lo que nos dejen, lo que podamos, eso sí. Desistir, no vamos a desistir porque ya son unos cuantos años poniendo las cosas y los problemas encima de la mesa, después que juzguen otros, que opine la gente lo que tenga que opinar, pero nosotros ponemos el pescado en el mostrador y a ver quién nos lo compra. Un abrazo muy fuerte y gracias. Igualmente, muchas gracias a ti, Antonio. Un saludo. Los vehículos Premium Selección de Celta Motor patrocinan esta sección. ¿Cansado de planchar? Pues vete tomando nota de cara a estas Navidades, porque el robot que te presentamos a continuación puede ser tu mejor regalo. Una creación de Roventa para decir adiós a eso de acabar con las arrugas de forma manual. El invento de la década se llama Care4U y se trata de un robot de planchado que además desinfecta, seca y elimina malos olores hasta en 3 prendas a la vez. Para poder cumplir con sus objetivos, este dispositivo inteligente utiliza el poder natural del vapor. El procedimiento de planchado es muy sencillo. El robot se encarga de todo y lo único que tendremos que hacer nosotros es introducir las 3 prendas en su interior y seleccionar el programa más adecuado en función de lo que necesitamos. Gracias a las pinzas de peso para eliminar las arrugas que debemos colocar previamente, la ropa quedará perfectamente planchada en tan solo 10 minutos. Su depósito de agua es extraíble y cuenta con una capacidad de 2 litros que nos ofrece una autonomía de 6 ciclos de vaporización. Care4U se transporta con facilidad gracias a sus ruedas de 360 grados. En cuanto a sus soluciones inteligentes, destacan la caja de almacenamiento para las 12 pinzas de peso y el control remoto. What fun it is to ride on a horse with a sleigh. Oh, go away, go. What